¿Tiene apoyo internacional o se encuentra solo? El discurso ha sido disruptivo. Hay países que les da temor afrontar la realidad y prefieren la realpolitik, la de mantener las cosas como están. Yo he querido hacer una conferencia a escala latinoamericana porque somos los que más sufrimos. No hay presidente en Latinoamérica donde, viendo cómo crece la violencia en su propio país, no esté dispuesto, digamos, a dialogar sobre el tema. Yo creo que si logramos hacer la conferencia latinoamericana, ponemos otra posición allá en el Consejo de Naciones Unidas que versa sobre este tema. Incluso tenemos que llegar a denunciar el Acuerdo de Viena. Eso no sirve. Eso solo mantiene una posición de doble moral. Unos países, creyendo estar al lado de la moral y de la seguridad, terminan creando unas normas que a otros países los hunde en la muerte, en la crisis, en la destrucción democrática. Usted ha reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela, ha enviado un embajador, es parte activa de un intento negociador entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto en este momento en que haya una aproximación o la aproximación a un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y su oposición? Yo creo que hay un temor, un miedo inicial. Y lo entiendo porque yo he sido también presa de esos miedos. Es la creencia de que si el grupo en el poder lo pierde, lo exterminan. Lo mismo al revés. Entonces, entre oposición y gobierno no hay la confianza en lo mínimo. Lo mínimo es que no vamos a ser molestados si somos oposición en nuestra vida, en nuestra honra y en nuestros bienes, como dice la Constitución. Allá no existe esa certeza. Es una de las primeras cosas que hice cuando llegué al gobierno, porque ese miedo existía de parte de los que habían estado en los gobiernos de Colombia. Yo les di una confianza, buscando sobre todo que la gente tuviera más tranquilidad, de que dejara de polarizarse alrededor de estos temas. Y no hemos perseguido a nadie, digamos, no hemos repetido lo que hicieron contra nosotros. A nosotros nos interferían las comunicaciones, nos desaparecían, nos mataban, nos ponían presos, nos embargaban los bienes. Yo casi pierdo el único que tenía, que era una casa. Y, ¿Quiénes hacían eso? pues desde el gobierno. ¿Qué gobiernos? Uribistas. Uribistas. A mí me embargaron el sueldo desde que fui alcalde, por ejemplo. Y iban por mi casa, lo que pasa es que tuve ahí una figura jurídica que me la defendió y que por coincidencia había aplicado hacía años, que es el patrimonio familiar, se llama así. Entonces cuando fueron a embargarla no podían por normas, pero digamos me iban acorralando con la intención de que me fuera. Volvemos a Venezuela. Bueno, ese miedo existe allá. Y eso es una de las primeras cosas que hay que concretar, porque el acuerdo pasa y debe pasar porque quien pierda no sea perseguido. Puede ejercer la oposición, si quiere, libremente, sin persecución. ¿Qué debe ser antes? ¿Las elecciones libres o la rebaja de las sanciones? Porque lo que propusimos en Bogotá es un camino paralelo de dos rieles. Paulatinamente un plan de levantar sanciones, paulatinamente, y al mismo tiempo en el otro riel ir avanzando en el cronograma de elecciones con garantías. Eso fue lo que salió de Bogotá. No uno primero y lo otro después, sino que vaya paralelo como procesos. Ahora hay que ver si se puede concretar. Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a levantar sanciones, que es un avance. La oposición dijo que estaba dispuesta a que se levantaran sanciones si había un proceso concreto electoral. Y el gobierno de Maduro dijo también que estaba dispuesto a un proceso, un cronograma de elecciones.
Bueno, ahora hay que ver si eso se pone en práctica, porque si se pone en práctica, entonces la conferencia fue un éxito y se avanza en una solución política aceptada tanto por el gobierno como por la oposición, con levantamiento progresivo de sanciones. En esto Europa puede jugar un papel mejor que el que ha jugado. Yo creo que todos los países que pusieron sanciones se dieron cuenta que son como un boomerang. Venezuela es un pueblo rico por el petróleo. Tenía el consumo per cápita de whisky más alto del mundo. Era una economía de puerto. O sea, el excedente petrolero lo volvía importación de cuánto producto se vendiese en el mundo. Eso le daba cierto estatus de consumo al venezolano, que se creía rico, no examinaba críticamente la fuente de esa riqueza, que depende del precio internacional del petróleo. Los Estados Unidos golpearon esa base. Al principio, con las invasiones a Oriente Medio, caían los aliados de Chávez, desplomaban el precio del petróleo, después directamente contra Venezuela ya estando Maduro, bloqueándola. Ese bloqueo produjo el cierre del grifo por completo. Es una caída de la noche a la mañana del consumo que hizo que millones de venezolanos sintieran hambre, cosa que no había ocurrido nunca, y que los llevó al éxodo. Un éxodo muy grande, aún sin contar con exactitud. Colombia es quien recibe el primer impacto. 1 millón, 2 millones de personas que no estaban en sus cuentas, que entran a la República y que producen también una desestabilización en Colombia. Muchos de esos venezolanos siguieron y realmente su objetivo era Estados Unidos. Entre Colombia y Venezuela ha existido un flujo migratorio alto desde hace mucho tiempo. Cuando el precio del petróleo era alto en los 60, 70, se fueron millones de colombianos a Venezuela. Se habla de 4 millones. Ahora tenemos un reflujo de unos 2 millones, quizás hijos de los colombianos que se habían ido. La articulación de sangres, de cultura es muy alta. En realidad y en el fondo somos el mismo pueblo. Tenemos el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres. Entonces no se siente el golpe exactamente como los suecos deben sentir la migración siria, por ejemplo, porque son pueblos muy diferentes. Aquí es el mismo pueblo, pero el pueblo venezolano quería coger rumbo hacia el norte. Comenzaron los éxodos que tú ves ya por fotos, porque en la medida que una masa crítica se desplaza, se va llenando de nuevos flujos de los diversos países. Y entonces hay unas verdaderas manifestaciones yendo hacia el norte, con la esperanza de entrar. Y surge entonces una contrapolítica de los Estados Unidos antimigratoria, hasta ahora ineficaz. Campos de concentración en la frontera, niños presos en la frontera, muertos, un desastre humanitario. Y lo que fue una política pública se convirtió en su reversa, un boomerang que ahora golpea a los Estados Unidos. Esa es la demostración de que una sanción, primero, no va contra los gobiernos, va contra los pueblos, produce crisis humanitarias y estas se devuelven contra los países que tomaron esas decisiones. Entonces, levantar sanciones en Venezuela es un mejor camino que mantenerlas. Aquí Europa puede jugar un papel, también tiene su propio problema migratorio con otro tipo de pueblos, pero es similar. Sancionar a Siria, sancionar a Irak. ¿Cuál es el papel que puede jugar Europa con Venezuela? Poner a andar los dos rieles. O sea, asegurar que haya un levantamiento sistémico y paulatino de sanciones
mientras el gobierno de Maduro da las medidas de avance en un cronograma electoral con garantías. Presidente, viene a un continente donde hay una guerra, hay muchas clases de guerra y los colombianos lo saben muy bien porque han padecido algunas, pero aquí tenemos una guerra clásica en la que una guerra imperialista en la que un país invade a otro y bombardea ciudades, bombardea edificios residenciales, mata civiles. Esta semana ha vuelto a ocurrir. El presidente Lula da Silva, que estuvo aquí la semana pasada, lidera, como sabe, una iniciativa para intentar buscar una salida a esta guerra de invasión de Putin. No se ve ahora mismo ese camino, puesto que Putin sigue bombardeando. ¿Usted comparte la iniciativa del presidente Lula? En general, América Latina no ha tomado posición. La posición latinoamericana es que haya un acuerdo de paz. Porque nosotros hemos sufrido un incremento del hambre a partir de pues, todo el tema inflacionario de alimentos, etc. Y en países donde hay hambre. Es decir, prácticamente se deshizo toda la fase dorada, le llamamos así, de mejoramiento de condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos. Ha cesado. Y ahora estamos en procesos inversos de aumento de la pobreza y del hambre, y eso se debe a la guerra. Por razones económicas, solo con que se cerrara el puerto de Odessa, sin que nosotros importáramos mayor cosa por allí, se produjo un encadenamiento de hechos que ha llevado a un crecimiento de los precios de la alimentación en todo el mundo. Nosotros, al subir alimentos importados, porque América Latina importaba alimentos, pues es parte del grave problema alimentario en el mundo, porque América Latina tiene el potencial de nutrirse a sí misma e incluso de exportar. Pero una serie de sucesos que comienza con el libre mercado, etcétera, a escala mundial, destruye la autosuficiencia alimentaria latinoamericana y la lleva a ser importadora neta de alimentos, incluida Colombia, sin necesidad. La planta del maíz, que es originario de América y es uno de los grandes cereales de nutrición en el mundo, se descubre en Colombia, cerca al Mar Caribe. Pero nosotros hoy importamos 7 millones de toneladas de maíz, casi no producimos. Y eso obviamente tiene unas consecuencias, porque el maíz es un alimento de cadena para cerdos, para gallinas, para los huevos, para el ser humano, etcétera, para la pesca. Y al subir, sube todo lo demás. Y entonces terminamos con un crecimiento de alimentos muy alto y por tanto con un crecimiento del hambre. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el tema? Pues que no nos interesa que esa guerra continúe. Uno. Dos, que no nos suena franco el discurso que habla de ir contra invasiones de unos países contra otros, cuando los mismos que están rechazando esas invasiones han realizado invasiones contra otros países. Y no me refiero solo a las del Medio Oriente, recientes. Me refiero a las que ha sufrido América Latina. Tienes una Inglaterra que invade Malvinas. Tienes unos Estados Unidos que han invadido Santo Domingo, que han invadido la isla Granada, que han invadido Panamá, que para el pueblo colombiano es un hecho histórico que aún no se supera. Sin duda, presidente, pero las invasiones de Estados Unidos justifican los bombardeos en Ucrania. Lo que yo digo es que no justifican el discurso, porque el discurso de atacar a Rusia porque invade, pues debió haber comenzado por sí mismos. Nosotros alguna vez propusimos que el delito de invasión, de agresión internacional, fuese considerado un crimen contra la humanidad. Estados Unidos se opuso y sacó
ese tema de la Corte Penal Internacional. De hecho, Estados Unidos no pertenece a ese tratado y tiene que ver con esa discusión. Pero los europeos no hemos invadido, presidente. Los europeos tenemos una guerra en nuestro suelo y un país que nos pide ayuda. Hay que darle ayuda a un país que nos la pide, un país vecino de Europa, en nuestro suelo, en nuestro continente, y al que invaden. No estoy muy seguro de esa afirmación de que Europa no ha invadido. Europa se ha escudado en la OTAN, pero a través de la OTAN ha invadido. ¿Por qué es buena la invasión a Libia y es mala la invasión de los rusos? Son malas todas, es mala también esta. Entonces, si son malas todas, la política pública que hay que defender hoy no es decir esta es mala y aplaudir otras, sino colocar el tema de la agresión internacional como un crimen. Haga lo que lo haga, ser considerado como un crimen. Eso sería un discurso más serio y tendría todo el apoyo de América Latina, porque América Latina es un territorio que ha sufrido invasiones en su historia reciente, no solo en la antigua. Nos llevaría más a una solidaridad, digamos, con quienes planteen ese tema. Yo le decía a Biden que él, digamos, liderando la guerra en Ucrania, no iba a tener el liderazgo mundial que sí podría tener si liderara el cambio de la deuda pública de los países por acción climática. Son liderazgos diferentes. El uno muy proclive a ganar votos republicanos, muy de elecciones internas, pero poco eficaz, como lo hemos visto hasta ahora. La guerra sigue, incluso tiende a empeorar, no a mejorar, a volverse más compleja e internacional. En cambio, un liderazgo alrededor de la acción climática que es imprescindible para el mundo, hecha por Biden, que aceptó que la propuesta es buena, que él mismo la había defendido antes, podría proyectarlo a él casi como el héroe de las juventudes del mundo, como el país amigo de los países pobres, endeudados, sobreendeudados, como el amigo de la humanidad, porque este es un tema de sobrevivencia de la humanidad. Pero han preferido es liderar la guerra. Yo no digo que esa guerra se acabe fácilmente, pero si dejáramos de ver a la Ucrania como el terreno de la OTAN para defender, como sea, a como dé lugar, creo que rusos y ucranianos tendrían más oportunidad de sentarse en una mesa y acabar la guerra. Pero mientras tanto le decimos a los ucranianos que purguen los pecados del pasado de Estados Unidos, que purguen ellos los pecados. En mi opinión, digamos, y pudo ocurrir entre Colombia y Venezuela, no estoy hablando de algo extraño a nosotros. En un momento en el gobierno de Trump se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia, cuando nosotros hemos sido un país hermano casi que con unidad de sangre. Yo no sé si sea el mismo caso Ucrania-Rusia, pero se parece. Y los venezolanos se fueron hacia el bloque de Putin, compraron sus aviones Chukov, hicieron demostraciones de poderío militar ruso en Venezuela, y Colombia se fue hacia la OTAN. Ahí nos nombraron de algo que no he entendido qué es, también mostrando los dientes, y sin que fuese público, en realidad Trump sí estaba hablando con el gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela. Si eso hubiera ocurrido, la guerra quizás estaría aún hoy. La herida histórica entre los dos pueblos hubiera sido de siglos. Nos hubieran separado prácticamente como se separa dos hermanos que tienen una misma historia. Echarían la culpa unos a un lado, los